Vale, en esta clase es una clase introductoria más o menos para comenzar a entender por qué hoy en día la discapacidad se ve de cierta manera y, y entender como qué cambios se han generado sobre ella, ¿vale? Y entender como por qué nosotros los seres humanos reaccionamos de cierta manera hacia ellos. Y entonces, bueno, voy a ir comentando como algunos puntos que son muy básicos, no es como tal mucha teoría, en realidad son como experiencias o anécdotas. Y en cualquier momento, si alguien de ustedes quiere participar o compartir algo, sin problema lo puede hacer, me puede interrumpir en el momento que quieran, ¿eh? No, no se preocupen. Voy a compartir pantalla para que puedan ver las diapositivas. Vale, ahora sí, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es la diversidad en el ámbito social y educativo, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de diversidad y a diversidad quiero que lo entiendan como cualquier, en este caso, persona que sea diferente, ajá, que cumpla con diferentes características, que casi siempre es por encima o, ¿cómo decirlo?, diferente, digamos, a la norma, ¿vale? No quiero que vean diversidad, discapacidad, no, sino como a cualquier cosa que sea diferente. Ujú. Y entonces, bueno, pues vamos a encontrar que hay muchas cosas diferentes y que no solamente este concepto se le debe de dar a una persona con discapacidad. Ajá, el primer punto que quiero tocar es la sociedad no ha sido lo suficientemente integradora. Es decir, si nos vamos a años atrás, y ya más adelante lo veremos con un poquito de la historia, podemos encontrar que hay ciertas, ¿cómo llamarlo?, categorías que siempre se han discriminado, ¿vale? Que siempre se han rezagado o que siempre se les ha hecho el feo por el simple hecho de ser diferente, ¿vale? Claro que la discapacidad es un grupo vulnerable que siempre se le ha visto como el bicho raro, como algo que es anormal y que hoy en día, bueno, pues ya se ha tratado de estudiar sobre esto, se ha entendido un poquito el porqué de la discapacidad, pero aún no logramos como integrarla del todo. Ajá. Y hablando de cualquier tema, la verdad es que siempre se ha complicado como integrar o poder integrarnos del todo, ¿vale? Eh, y también otra cosa importante es que se considera a los sujetos diferentes a la diversidad en general como algo negativo, es decir, que si no entras en ese, pues en ese stand, ¿no? En ese como en esa categoría, lo que llamamos más o menos como normal, quiere decir que es algo negativo, es algo que no puede estar o que generalmente lo rechazamos de nosotros, ¿no? Y hace ratito platicaba con una persona esto y me decía, tienes muchísima razón porque él tomó un diplomado y decía, y aquel que veíamos como rarito era el que siempre se quedaba pues, sin equipo, el que como que nadie quería hacer pues grupo con él, y eso que estamos hablando de una maestría, no, perdón, no era una maestría, era un diplomado. Entonces, aquí hablamos sobre que de repente voltear a ver a la diversidad generalmente es como ver algo malo que no queremos permanecer o pertenecer en ese club, a esa categoría, ¿vale? O a esa población. Eh, no voy a leer, voy a cambiar de punto, me voy a ir un poquito más rápido. Ay, no lo puedo cambiar, ahí está. Hablábamos de que la sociedad es convencionalidad, es decir, que si me gusta puedo pertenecer, pero si no me gusta, pues de plano yo no quiero pertenecer a ese grupo. Y casi siempre, como lo que les decía, ¿no? Se lucha por no pertenecer a esos grupos que son ignorados.
Y nos dice también que todo ser humano requiere de un aprendizaje y que este aprendizaje en muchas de las ocasiones va a ser formal o informal, ¿vale? Llamemos aprendizaje o educación formal cuando se recibe dentro de un aula con una maestra, con obviamente que tiene cierto grado académico, en un aula, ¿no? Con compañeros y con todo este contexto educativo. Y hablemos de la educación informal, que es aquella educación que nos encontramos desde que nacemos y en todo momento, y que no forzosamente debe de tener como un objetivo, pero al final del día sí nos está mandando grandes mensajes. Eh, ¿Por qué? Porque esta educación la encontramos desde que nacemos y nos habla como que, pues en sociedad nos vamos a dirigir a nuestra familia, ¿no? Que es la familia primaria, que es nuestros papás, nuestros hermanos. Después tenemos a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, y después tenemos a la sociedad como en el parque, que me encontré a unos niños y que aparte escuché como comentarios de los adultos por allá, y cosas de este tipo que no están relacionados con un aula, pero que al final todo el tiempo estamos aprendiendo, sobre todo cuando somos niños, pues aprendemos a todos, ¿no? Supongo que muchos de ustedes ya son papás y su niño aprende las palabras que ustedes dicen, hasta pareciera que caminan iguales, ¿no? No sé, a lo mejor incluso si tienen una niña que ya te ve maquillándote y ella se quiere maquillar, ¿pero por qué? Porque eso es lo que está viendo, eso es lo que está aprendiendo mediante la imitación, que también es conocido como un aprendizaje vicario, ¿no? Que es mediante la imitación. Y entonces, de alguna manera, estamos educando inconscientemente a nuestras generaciones pequeñitas y que ellos van a ir repitiendo patrones. Y entonces, justamente aquí entra como el segundo concepto importante que yo quiero abordar, que es la discriminación que se ejerce hacia la diversidad, que llamábamos que no solamente es discapacidad, ¿no? Y que aquí, bueno, pues ya les decía yo que entra esta parte de que, pues a lo mejor el niño vio que mamá discriminaba a cierta población y entonces el niño creció pensando que eso era adecuado y entonces él lo repite cuando pues es más grande, ¿no? Y a veces no queremos que el niño sea así, pero tampoco nos dimos cuenta que nosotros lo hicimos o que nosotros le enseñamos a hacer así. Ajá. Entonces, no sé si alguien me quiera dar un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Si ustedes han detectado en qué momento el niño aprende a discriminar y un ejemplo de discriminación que ustedes hayan podido ver desde la parte laboral, desde su casa, en la calle, donde ustedes quieran. ¿Alguien que quiera participar? Yo, soy Yoali. Buenas tardes. Yoali. Ajá, hola Yoali, dime. Yo en el kinder donde trabajaba, había una niña que no tenía papá y como que era como que los niños la veían como bichito raro. Yo al principio no sabía por qué, hasta que un día escuché que un par de niñitos le empezaron a decir, es que tú eres huérfana, es que tú eres huérfana. Y entonces escuchó la maestra y le dijo, ¿por qué dicen eso que es huérfana? Y el niño le dijo, es que mi mamá dice que ella es huérfana. Mi mamá cuando se pone a platicar con sus amigas, dice que esa niña es huérfana y que no tiene papás. Y la maestra le dijo, ¿y sabes tú qué es? ¿A qué se refiere con que sea huérfana? Y el niño dijo, no, pues no sé, pero si mi mamá lo dice es porque está bien y porque ella es huérfana. Entonces la maestra le empezó a explicar qué era lo que él estaba diciendo y le dijo, ella tiene su mamá, entonces ¿tú crees que eso es ser una persona huérfana? Y el niño le dijo, no, entonces mi mamá se equivocó. Y la maestra le dijo, pues sí, porque una huérfana es cuando no tiene a sus papás y ya tiene a su mamá y no tienes por qué hacerle burla.
Y entonces, o sea, creo que ahí igual fue una forma como que a la vez de discriminar y a veces, como usted decía, ¿no? A veces los niños escuchan que los papás dicen eso y ellos piensan que está bien, porque pues ellos todavía no entienden a veces todavía ese concepto de lo que está bien y lo que está mal. Ajá, exactamente, perfectísimo, muy buen ejemplo. Y aquí nos vamos otra vez a que, pues el niño escuchó, ¿no? O sea, el niño escuchó lo que dice mamá y como generalmente lo que dice mamá es lo correcto, pues entonces al final él lo repite. Vuelvo a repetir, no es que la mamá diga, ay, yo voy a decir esto para que mi hijo lo repita y él discrimine, porque en muchas de las ocasiones pienso que el objetivo de los papás es que mi hijo sea bueno, que no sea malo, que no discrimine, ¿no? O sea, justamente esto, pero no se dan cuenta que con sus comentarios el niño está aprendiendo justamente a ejercer esa discriminación hacia los demás. Y un punto que se va a abordar acá es que, no, es que se piensa que ser normal como que te da derecho a ejercer esa discriminación. O sea, como ese niño que escuchó a su mamá, tiene mamá y a papá, como tiene a estos dos seres, se siente con el derecho de discriminar a aquel que no tiene uno o los dos. Ajá. Entonces, ese ejemplo es muy bueno porque al final del día nos está diciendo, es que lo escuchó de casa y entonces él lo repitió y sin querer estaba discriminando al niño y estaba haciéndolo sentir mal. Nosotros no sabemos qué rollos psicológicos a lo mejor le pudieron causar. Y aparte lo dijo a otros amiguitos, ¿no? Entonces, y esos amiguitos aprendieron que eso era lo adecuado. Entonces, volvemos y ahí estaba el claro ejemplo de que aprendemos mediante la sociedad y la sociedad, el niño que lo ejerció por primera vez, porque lo escuchó de una sociedad directa, es decir, su mamá. Y los otros fue una sociedad indirecta que es, no tienen un parentesco, pero al final se conocen y son compañeros y están como en el mismo núcleo. Ajá, entonces es el ejemplo que pues nos dice que justamente como que a las personas que entran como en este rango de normalidad, les da derecho a discriminar a las otras personas. Y eso lo vemos entre familia, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de escuela, entre que si te conozco o no te conozco, vecinos, o sea, en todos los lugares se da. Y esto de repente llega a ser normal, chicos, pero yo digo hasta qué punto podría ser normal, porque en el niño obviamente lo repitió porque lo aprendió de papá o de mamá, pero también llega un punto en el nosotros ya tenemos conciencia y entonces sabemos que eso que está haciendo el niño no es lo adecuado, ¿no? O el niño, o en algún punto el niño tiene que crecer y debe de entender que lo que hizo y que lo que está haciendo debe de romperlo porque justamente comprende que eso es, que no es lo adecuado y entonces generar o modificar esos comentarios que él hace, ¿no? Bueno, ese es como en el lado de que el niño lo aprendió en casa, pero ¿ustedes han detectado algún lugar donde el niño, donde se haya ejercido una discriminación en la escuela, chicos? Hola, Miss, yo, Blanca. Hola, Blanca, a ver, cuéntame. Bueno, en sí no he tenido yo como una experiencia, pero bueno, yo siento que, bueno, por ejemplo, de los papás a lo mejor que son agresivos con los niños van y lo expresan en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en la escuela como que tienen su grupito y ahí hacen, bueno, como que enseñan a los otros niños a también ser así agresivos con sus demás compañeritos. Ok, sí, al final esto de la agresividad pues son patrones repetidos, ¿no? Son patrones que se aprenden generalmente en familia o tristemente en familia y pues justamente se van eh, pues repitiendo y repitiendo generación tras generación. Yo, Ali, levantaste la mano.
Sí, yo creo que igual podría ser a veces en la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, lo llegué a ver en varias ocasiones. Yo iba ahí en la bancaria, en la prepa, y, y pues obviamente a veces hay personas que tienen más o se visten de una forma mejor a ti o a diferentes personas, ¿no? Y yo sí lo llegué a ver mucho de muchas chavas que a veces decían, no, pues es que mira cómo se viste, o no puede entrar a nuestro grupito por cómo habla, por cómo se viste, por cómo, o sea, cómo actúa o algo así. Yo creo que esas a lo mejor a veces no lo aprenden como de casa, pero a veces en la escuela hacen como esos, como grupitos, y por la forma de vestir, de hablar, o a veces hasta si eres inteligente, encajas o no encajas en ciertos grupos, ¿no? Yo creo que tal vez podría ser un ejemplo eso. Ajá, sí, justamente, a ver, vamos con el otro. Rebeca, levantaste la mano. Hola maestra, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, quería comentarle que no creo que solamente sea en el ambiente, sino también la televisión a veces educa de Ajá. esa mala manera, porque yo tengo una sobrina de 4 años, no tengo hijos, pero tengo a mi sobrina en mi casa, y ella suele ver mucho los videos en YouTube de niñitas que juegan con sus juegos, están en sus casas, pero la mayoría siempre son como la güerita de ojos azules y todo. Entonces su cumpleaños fue apenas en agosto y yo le compré una muñeca, pero la muñeca que yo le compré era una morenita. Entonces, como ella tiene muñequitas güeras y de ojos azules, yo dije, pues esta va a ser como la diferencia, ¿no? Además de que yo quiero inculcarle eso, de la inclusión, de que nunca discrimine a la gente. Le regalé la muñeca y le gustó mucho, ella no hizo ninguna distinción, pero en la caja venía el dibujo de otra muñeca más morenita, o sea, literal era una muñeca negrita. Y ella hizo el comentario de, esta muñeca es fea. Y mi mamá le dijo, ¿por qué dices que es fea? Y le dijo, porque es muy negrita. Entonces mi mamá le hizo como la observación, le dijo, no porque sea de otro color, tiene que ser precisamente fea. Vela es muy bonita. Y entonces como que le dimos como esa información, como que le cambiamos la idea para que no creciera con esos estereotipos más que nada, pero sí es debido a los videos que ella está viendo. Yo lo asimilo porque en mi casa al menos creo que nunca hemos hecho como este tipo de comentarios. Ok, sí, justamente la clase que sigue, bueno, es dentro de 8 días, hablamos como del impacto que hay de la tecnología en los niños, pero el alcance de la tecnología, y de la tecnología hablamos de la televisión, de los videos, de los videojuegos, ¿no? Como de toda esta parte tecnológica y a qué nos acerca, ¿no? Porque sí es cierto, nos han marcado como muchos estereotipos y entonces todas las niñas vamos sobre eso. Ese ejemplo que tú diste de la niña, ayer me pasó, estaba dando esta misma clase con el escolarizado y platicaba yo igual de una sobrina, yo tampoco tengo hijos, pero tengo una sobrina que es como mi hija, entonces ella es muy morena, no sé si en la cámara lo puedan ver, pero yo también soy muy morena. Entonces ella es más que yo. Ella no tenía bronca con su color, o sea, yo supongo que como que ni siquiera entendía que había colores en los humanos, o no sé, pero ella cuando era más pequeñita no pienso que comprendía esto, hasta que nació un primo que es 2 años más pequeño que ella, y entonces él es muy blanco, ¿no? Hay pocos blancos en la familia. Entonces, todos eran así como de, ay, el güerejo, ay, él está bien blanquito, y hacían las comparaciones como en los tonos de piel. Aparte, pues era un bebecito, entonces pues ya ven que los bebés pues no están en el sol y pues son más blancos, ¿no? Ya después con el tiempo van agarrando color, pero ella no es como la única niña, pero sí había tenido en muchas ocasiones la atención de la mayoría porque es muy abusada, entonces te llama la atención porque pues te hace la plática y es vivaracha. Entonces, cuando ella ve que toda la atención va hacia el otro niño porque es blanco, ella me empieza a hacer comentarios de, ya no quiero estar en el sol, ¿no? Y yo, ¿por qué? Es que me voy a hacer más prieta. Y yo, ¿cómo? O sea, yo nunca la había escuchado hablar de así, ¿no? Y es que yo soy negrita. Y luego la encontraba llorando y le decía, ¿por qué lloras, hija, no?
y ella me decía, es que yo soy muy negrita y no me gusta este color. En ese entonces estaba mucho lo de la publicidad para presidencia y ya ven que está la morena, Esperanza de México, ¿no? Y entonces incluso hasta a ella le pusieron la esperanza, ¿no? Porque le decían morena, la esperanza de México. Y entonces ella como que tenía como estos bajones emocionales por su color de piel. Yo le empecé a decir así de, no, pero es que mira, yo también soy morenita, todos tenemos diferentes colores, pero eso no importa, lo que importa es en lo que está en el corazón, cómo tratas justamente a las personas, el color morenito también es bonito, y yo le hacía ese tipo de comentarios, y me ha costado un buen, porque incluso ella, hace poco le empezaron a salir manchas blancas en la cara, y ella yo estaba preocupada porque sé que llevaba una mala alimentación y que por eso le estaban saliendo esas manchas, pero ella estaba emocionada porque decía que ya se estaba haciendo blanca, ¿no? Entonces, yo así como que siempre estaba atrás de ella de que no, es bonito, es bonito. Y cuando ya ven que luego en los semáforos hay migrantes con sus hijos muy pequeñitos, así súper chinos y súper negritos, ¿no? Entonces ella pasea mucho conmigo y con mi novio y conmigo. Entonces siempre vamos y es así como de, mira, esa niña está bien bonita, ya viste, es negrita, pero está bien bonito y sus chinos y así. Entonces como que ella ya se le empezó a meter esa idea. Ayer cuando platicaba con mis alumnas, yo les decía y les digo a ustedes, si no han visto un experimento que hay, donde a los niños les ponen un nenuco negrito y uno blanquito. Y entonces la mayoría de los niños, incluso aunque ellos sean negros como tal, eligen al blanquito, ¿no? Entonces ayer busqué la imagen, la puse en la pantalla, compartí pantalla, la puse y le llamé a mi sobrina. Yo como no tenía internet, me fui a casa de mi abuelita y ella vive justamente al lado. Entonces le hablé que me ayudara a mi clase y le dije, a ver, elige, si yo te regalara una muñeca, ¿cuál elegirías, no? Entonces ella me dijo, claro que elegiría esta. Y eligió a la negrita, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió, yo pensé que iba a elegir a la blanquita, y entonces ya enfrente de todos yo le hacía una pequeña entrevista y yo le decía que si le gusta el color de esa muñeca, y me dijo que sí, y me dijo sí, porque ella es negrita como yo, y enseñó sus manitas, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y qué te gusta tu color? Y me dijo que sí le gustaba, y entonces le pregunté, ¿y antes te gustaba tu color? Y me dijo que no, pero que ahora ella ya entendía que ese color también era bonito, o sea, que todos los colores eran bonitos y que entonces ya le gustaba su color. A lo que voy es que ella, para empezar, les digo, yo no sabía si entendía que había diferentes tonos de piel, ¿no? No es malo tener otro tono de piel, o sea, la verdad es que no es malo. Yo hasta he dicho que tenemos ventaja, ¿no? Porque los güeros de repente no pueden ir a la playa y cosas de ese tipo. Pero ella aprendió en la familia, la verdad, en mi familia aprendió, en mi familia hablo de mis tíos, incluso de mi mamá, porque mi mamá se ha hecho comentarios de ese tipo y mi hermano muchísimo. Pero ella aprendió que ser moreno no está padre y que lo padre es ser muy blanco y que entre más blanco, más comentarios buenos vas a recibir, ¿sí me entienden? Entonces, no es que mis tíos o mi familia tuviera la intención de traumar a mi sobrina, o sea, yo estoy segura que ellos no le quisieron hacer daño, pero de manera indirecta la educaron a manera que ella entendiera que ser moreno no estaba padre. Ajá. Y afortunadamente, yo les digo que, pues a lo mejor yo estuve ahí, ¿no? Como atrás y atrás y atrás diciéndole que es bonita, que bla, bla, cosas de ese tipo, ¿no? Aparte es media chinita. Pero si yo no hubiese estado, les aseguro que si ella encuentra a otra más bonita que ella, se la acaba. ¿Por qué? Porque se va a sentir con el poder por ella ser un poquito más clara, ¿no? Entonces, lo importante aquí es como todas las señales que estamos lanzando. Y yo les comentaba en las clases que en la escuela también esto se da mucho, chicas. Yo no sé en realidad cuántas de ustedes ya estén laborando en la escuela y espero que no lo hagan, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es que a veces no nos damos cuenta. Pero cuántas veces no, o a nosotros nos aplicaron, ¿no? Es que los súper inteligentes van en esta fila, los que más o menos ahí la llevan van aquí y los burros van de este lado. Ajá. Y entonces es una manera de separar y al final yo le decía, está bien padre cuando tú eres el de la fila inteligente, pero ¿qué se siente ser el de la fila de los burros?
¿no? O sea, la verdad es que está bien feo. Y la maestra indirectamente está lanzando la señal de que el inteligente puede como voltear a ver feo al burro porque, pues porque está en esa fila, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha tocado, o al menos cuando yo fui sombra, me di cuenta mucho de esto, porque esta maestra hacía como todas estas cosas, y entonces las que eran bien inteligentes siempre se sentían con un buen de poder y humillaban bien gacho a los que no sabían, ¿no? A los que iban ahí rezagados, o que iban así como con su uniforme todo sucio, o que se les iban saliendo los mocos, ¿no? O sea, como que les daban poder para poder atacar a los que no eran tan inteligentes, ¿no? Lo que se conoce como inteligencia. Entonces, pues sí, no estaba padre. Ajá, entonces, la idea es que ustedes empiecen a identificar como todos esos momentos que ustedes han discriminado, porque todos en algún momento hemos discriminado, o que nos han discriminado, ¿no? Desde el hecho de ser mujer, por ser de cierta estatura, de cierto color, con cierto peso. O sea, todo esto siempre, siempre se nos ha apuntado, ¿vale? ¿Alguien más quiere participar, chicos? ¿Algún ejemplo? Yo, maestra, Ajá, soy Milady. Yo creo que vale. también las maestras lo hacen porque, por ejemplo, yo sí he visto, en algún momento hice mi servicio social en una primaria y estaba como tipo sombra. Y Ajá, la maestra, por ejemplo, al niño que era inteligente le encargaba, no sé, pásame esto o cuida al grupo. O sea, y le encargaba todo y como que lo hacía sentir con ese poder. Y al niño que no sabía, como feamente lo dicen al niño burro, lo hacía menos, o sea, no lo tomaba en cuenta ni le encargaba a lo mejor, no sé, repartir copias y el niño lo sentía. ujú. Entonces Sí, eso también podría ser, ¿no? ¿y Bueno, a es poco no cuando somos chiquitos como que nos hace sentir muy padre que nos tomen en cuenta y que te pongan a repartir las hojas recicladas, ¿no? No importa que sean recicladas, pero tú vas bien contento ahí con tus compañeritos, pero siempre le dan esa tarea al más inteligente, al que lleva un buen promedio y al que no. O sea, todas esas acciones, chicos, van haciendo que el niño se vaya quedando más porque emocionalmente lo estás tronando. Y vuelvo a lo mismo, no es que sea el objetivo de la maestra, pero indirectamente sí se hace. Ajá, entonces tenemos que comenzar a dejar de darle poder a los niños, ese poder, sí empoderarlos, pero no darles un poder para que destruyan a otros. ¿Sí me explico? O sea, un poder hacia ellos y para que nadie les pueda hacer daño, pero no con ese poder de hacer daño a otros, ¿no? Rebeca, ¿querías participar? Alzaste la mano. Sí, profa, también quería mencionar como que también hay discriminación en el trabajo, ¿no? La gente que tiene o siente que tiene un poder más elevado, trata mal a la gente, es déspota, grita, señala. Entonces, no solamente, o sea, sí se enfoca mucho en el aula, pero esos niños que no son corregidos a tiempo, crecen y van formándose en adultos así, en adultos eh, con una actitud muy, muy fea. De hecho, yo tengo el ejemplo en mi trabajo. Justamente hoy tuve un problema con una señora que es así, discrimina mucho solamente porque siente que tiene poder. Ok, sí. Y justamente, ay, perdón, chicas, es que estoy afuera y ya me dio frío. Justamente a ese punto también vamos a llegar cuando hablemos de una inclusión en la inclusión laboral, que también hoy por derecho de la persona con discapacidad ya debe de tener un empleo, ¿no? Y a las empresas les deducen impuestos y demás si contratan a personas con discapacidad, pero son muy discriminados porque no les dan un empleo de acuerdo a sus capacidades, es decir, ahí los ponen como en un quehacer como a escondidas, ¿no? No por las habilidades que tengan y aparte, como que el resto de los compañeros, no digo que todos, pero sí muchos, pues se sienten como con el derecho de humillarlos, de hacer comentarios como feos hacia ellos y demás. Y eso se da en todos los lugares, chicos. O sea, por eso les digo que
que la discriminación se da en cualquier momento, incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ya están ejerciendo una discriminación hacia nosotros. Y el chiste es justamente que tú lo dijiste, o sea, que crecieron siendo así, pero yo llego siempre al punto en que también hay una edad en que el ser humano ya es consciente y sabe que lo que está haciendo es bueno o malo, ¿no? Sobre todo cuando lo haces con dolo, o sea, con ese afán de molestar y de dañar a la persona. Entonces, debes de empezar a entender y a comprender que eso que estás haciendo no es lo correcto, que sí a lo mejor te cuesta mucho trabajo romper el patrón porque te lo enseñaron en casa, pero que es importante romperlo, ¿no? Y yo sé que cuesta un chorro, pero sí es súper importante, ¿vale? ¿Alguien más, chicas? Yo, Miss. Ajá, Blanca. Bueno, iba a dar un ejemplo, como usted dice, pues a lo mejor porque ya han vivido en su casa y las experiencias, ¿no? Bueno, yo también digo que tiene que ver mucho la profesión, el estudio. Bueno, nosotros siempre hacemos el comentario con mi familia que no sirve de nada tener doctorados y así, ¿no? Cuando no tienes educación, que no es lo mismo, sí, o sea, estudiar que, que tener educación, ¿no? Entonces, bueno, pongo un ejemplo, a mí me pasó, o sea, nomás nosotros que somos maestros, que estamos viendo todo esto, bueno, que vamos a ser maestros, que estamos viendo todo esto de la educación y sobre los comportamientos y todo, pues se me hace como que un extraño todavía ver a un maestro que se comporta de esa manera, ¿no? A mí me ha tocado pues bueno, es un ejemplo con una maestra que no sé si por querer que nos viéramos mal o no sé, nos fue llamando ¿cómo se llama? Por calificaciones. A los de 10, primero, pasen a firmar. A los de 9 también pasen a firmar, después, ¿no? Ya pasaron los de 9 y luego los de 8. Y luego los de 7, y así. Entonces, no sé, siento como que quería dar a notar a los que tuvieron menos calificación, ¿no? O sea, sí, bueno, o sea, todos los maestros lo que hacen, ¿no? Pues te mando llamar y así, y te fijas tú tu calificación, ¿no? Pues tuviste tal calificación, pues ni modo, ¿no? Pero el hecho de que mando primero a llamar los de 10 y hasta el último los de 5, pues es como que querías tú que los demás se dieran cuenta cuánto fue lo que sacaste, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, Ajá, sí, perdón, Blanca, sigue. no, está bien, Miss. Sigue. Ya. Ok, sí, y es que justamente lo que decía Blanca con respecto al grado académico que tengamos, ¿no? Sí es cierto, el grado académico pienso yo que solamente te va a dar más conocimiento, ¿no? Te da más conocimiento porque evidentemente pues tienes más horas curriculares, tienes que leer muchísimo más y hay una serie de procesos que se activan en una persona que pues desde que estudia, no sé, licenciatura, maestría, doctorado, un diplomado, ¿no? Una especialidad. Te adquieres al final más conocimiento, pero la educación es algo como muchísimo más complejo, ¿no? Porque en discriminar o no estamos hablando como si tienes más conocimiento o no, que a veces el tener más conocimiento también te hace sentir como que tienes ese poder y lo vemos muchísimo, o al menos yo lo veo muchísimo con los médicos, ¿eh? Debo confesar que yo tengo un primo que es médico y yo respeto a todos mis primos y demás, pero a mí me molesta mucho cuando habla con mis tías que no tienen estudios, porque ninguna de mis tías tiene una licenciatura terminada. Creo que ni siquiera nadie tiene la prepa terminada. Entonces, ustedes entenderán que no tienen, y ni siquiera yo tengo un conocimiento como médico, y entonces él les habla con estos términos de un médico y yo veo sus caritas de mis tías así como de, sí se escucha bien feo, ¿no? Se escucha que casi me voy a morir, pero no le entienden, ¿no? Cuando a lo mejor es más fácil que les diga, pues tienes una gripe común o tienes diarrea y ya, ¿no? Una infección en el estómago. Pero él les quiere hablar con esos términos que para mí es como querer humillar a mis tías o cualquier otra persona. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿así les hablará a sus pacientes? Porque el paciente saldrá en ceros, ¿eh? O sea, no. Y entonces
pienso yo que él, o yo quiero interpretarlo así, que él hablando de esta manera se siente como con mayor poder, ¿sí me deben entender? Y entonces para mí eso es muy feo porque yo también podría hablar con mis términos cuando tengo mis pacientes, pero de nada me serviría porque mi paciente se va a ir en blanco. Entonces es muchísimo más fácil hablarle con términos o con palabras que él pueda comprender y entonces cuando se vaya como tranquilo, ¿no? Y no se vaya así como, ¿qué tendré? ¿No? ¿O qué me estará pasando? O que lleguen a su casa y les diga, ¿y qué te dijo el doctor? Y que diga, pues ni le entendí, ¿no? Porque no sabe lo que quiere decir con todos esos términos. Entonces también esa es una manera, pienso yo, que de humillar y discriminar a las personas, ¿no? O sea, a cada quien le tenemos que dar justo lo que necesita. Y si tú necesitas que yo te hable con sí y no, eso te voy a dar. Y si tú necesitas que yo te hable como cualquier otra persona, eso te voy a dar. Y si en este momento me dicen, ¿sabes qué? Háblame ya con los términos de nuestra carrera, aunque yo no entienda nada, bueno, pues te lo doy. Pero sí es importante identificar qué le estamos dando a la persona y por qué se lo estamos dando de esa manera. Entonces, en cuestión de discapacidad, igual debemos de ser muy conscientes por qué le vamos a dar esa ayuda o ese término justamente para no ejercer una discriminación hacia ellos. José Luis, ¿quieres hablar? Sí, Miss. Ajá. Bueno, yo creo que por el tema por el que va también, creo que un gran trabajo con el que pues tenemos que empezar todos es como ir trabajando los egos, ¿no? También de los estudiantes, porque así como lo menciona, así como en el caso de su primo, sí he escuchado igual algunos o algunas personas que cuando terminan una carrera y ya se enfrentan como un mundo laboral o tienen contacto con otras personas, comienzan con esas actitudes de discriminar porque pues creen que son los sabelotodos en cuestión de sus propios temas. Entonces yo creo que también un trabajo muy fuerte que también tiene el docente es esa parte, ¿no? De ir trabajando el ego y a las personas, ¿no? En el aspecto de que pues nadie es más que nadie y pues tú decidiste aprender no sé, algo de esa carrera, pero pues también tienes que comunicarlo de cierta manera con los demás, ¿no? No discriminándolo. Imagínese un pedagogo hablando con un doctor, pues no se van a entender, o con otras ingenierías o licenciaturas. Ok, muy bien. Chicos, está por terminarse esta reunión. ¿Se pueden conectar en el mismo link, porfis? Voy a cerrarla y se vuelven a conectar, porfa.